Desarrollo ANIT, ¿cierto? En el nombre de el relator que nos va a dar esta charla, ¿cierto? El señor, ¿cierto? No alcanzo. Señor Zapata. Esteban. Sí, Esteban, sí. En realidad, bueno, solamente unas palabras muy pequeñas, ¿cierto? En general, el concurso FONDESBio, por cierto, es un concurso totalmente relevante para nuestra institución, Universidad del Biobío, debido a la vinculación, ¿cierto?, que eso genera entre las empresas, ¿cierto?, y nuestra academia y, por cierto, nuestros alumnos, ¿cierto? Y en general es un proceso de emprendimiento basado, por cierto, en la investigación, donde lo importante es que nuestros estudiantes puedan generar finalmente ya sea startup o spin-off, ¿cierto? Desde su actividad de tesis, ¿sí? Y en general a lo largo de estos 13 años, los cuales hemos participado en estos proyectos FONDESBio, la unidad de emprendimiento en particular de la Dirección de Innovación de nuestra universidad ha apoyado casi 70 proyectos en este ámbito, por lo cual en general nos ha llevado muy buenos resultados y el año anterior, el año 2022, nos aprobaron 3 proyectos FONDESBio por un monto de 90 millones de pesos, ¿cierto? Lo que nos permitió, por cierto, fortalecer los procesos de I+D+I+E, ¿cierto?, dentro de nuestra universidad. Bueno, finalmente, agradecer la disposición del señor Esteban Zapata, ¿cierto?, que es jefe del Departamento de Transferencia y Emprendimiento de la ANIT, para dictar esta charla a nuestra universidad, lo cual, por cierto, es muy beneficioso para nuestros estudiantes y académicos. Lo dejo entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, subdirector, por su palabra y por dar comienzo a esta charla. Así que le damos la bienvenida a Esteban. Ya puedes compartir pantalla, así que muchas gracias por la instancia. Súper. Déjenme ver aquí un poquito un tema con la PPT. La subo inmediatamente. Ya, ahora sí. Esto es Screen 2. Ya, ustedes me dicen si se ve. Sí, se está viendo. Muy bien. Voy a colocarle modo presentación. Ahí estoy ya, ¿cierto? Bien, bueno, tengan muy buenas tardes a todos y todas quienes nos pueden acompañar. En nombre de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, queremos dar las gracias por el espacio que nos están brindando desde la Universidad del Biobío, a las autoridades que nos han permitido desarrollar esta actividad en conjunto, en beneficio y como información también muy importante también para los estudiantes y profesores de la universidad. Como bien decía Guillermo, nosotros como Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, uno de nuestros pilares en estos momentos como parte de la política pública en temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, está enfocada también al emprendimiento de base científica tecnológica. Como bien se mencionó, tenemos algunos instrumentos en esa materia que están vinculados con el sector productivo. Tiene que ver mucho con el emprendimiento y hay un conjunto de nuestros recursos que está destinado al emprendimiento desde la universidad. Ese emprendimiento desde la universidad lo reúne en sus objetivos el instrumento de valorización de la investigación en la universidad, que es el BIU. Este instrumento lo que busca o lo que pretende desarrollar es generar una alternativa a ustedes como estudiantes del pregrado y también del posgrado, para abordar este proceso en el cual ustedes están hoy día, ¿cierto? Que es cómo pasar desde el mundo académico, en este caso en sus carreras de pregrado, en sus programas de posgrado, sean magíster o doctorado, hacia el sector productivo y cómo van a contribuir frente a ese sector productivo. Cuando estamos financiando desde ANIT, un instrumento que entrega un subsidio en esta materia, lo que estamos buscando en el fondo es llamar a las personas que se sientan motivadas a ayudar a contribuir a resolver problemas de la sociedad en su conjunto, de hacer un aporte, en este caso gracias a su conocimiento que han adquirido,
a lo largo de sus carreras o sus programas de formación, y también en el proceso final que tiene que ver con la tesis de pregrado o la memoria, o bien en el posgrado, ¿cierto? En ese contexto, el propósito de la NID es poder impulsar a actores que son parte de los procesos de innovación que se generan desde la academia a que se involucren y lideren estos procesos. Lo habitual, lo normal, lo histórico es que profesores e investigadores desarrollen o lideren líneas, por supuesto, en esta área, ¿cierto? De investigación básica, también investigación aplicada, investigación colaborativa también, que a lo largo del tiempo ha demostrado ser de alta productividad en materia de nuevo conocimiento generado, pero también en conocimiento tecnológico aplicado. Entonces, en esas materias, cuando ya nos vamos dividiendo y empezando a describir las distintas instancias en las cuales los estudiantes de nuestras universidades, y en especialmente las de regiones, y universidades públicas de regiones, en donde queremos también seguir plantando esta semilla. Algunas estadísticas que se mencionaban de la Universidad del Biobío, que de verdad me sorprendieron, es el gran número de proyectos que han apoyado. Yo lo tengo súper claro. eh, Recuerdo muchas instancias de adjudicación de propuestas de concursos vivos, en donde el volumen de proyectos postulados de la universidad era realmente llamativo. El trabajo que se genera desde la academia, en este caso en la Universidad del Biobío, es de una labor muy valorada por nosotros. Preparar, motivar e incentivar a los alumnos a que formulen sus proyectos y sus propuestas y las postulen a la NIT, para nosotros lo agradecemos. Yo sé que hay un trabajo de muchos años que la Universidad del Bío ha desarrollado, por lo tanto nosotros valoramos a ese equipo que ha ayudado a que eso confluya. Le ha dado la razón porque después las políticas públicas han seguido y se han fortalecido en materia de emprendimiento tecnológico a través de otros instrumentos que también tenemos en nuestra subdirección como Startup Ciencia. Entonces, por ese lado, la motivación de cómo llevar a los estudiantes a que contribuyan y aborden ciertos procesos de innovación tecnológica, eh, se pueda, se pueda generar a través de este instrumento es parte de lo que queremos llevar a ustedes y motivarlos a que lo postulen. Por ese lado, entonces, ayudarnos en esta duda, ¿cierto? La carrera de la innovación tiene una velocidad importante. Entonces, en ese contexto, ustedes como estudiantes del pregrado o del posgrado están preguntándose qué resultados tengo, qué investigación tengo, cómo voy a abordar mi próxima etapa, que es cómo paso del sector académico al sector industrial, o donde quiero desempeñarme laboralmente, si quiero seguir siendo investigador, si quiero irme a alguna empresa de la región, si quiero formar mi propia empresa. Entonces, cómo ese conocimiento, que es parte de la malla curricular que ustedes ya desarrollaron, lo van a colocar a disposición y de este proceso es lo que nosotros desde la NIT queremos ayudar. O son muy jóvenes, además, creemos que pueden correr ciertos riesgos y pueden abordar y liderar estos procesos de manera mucho más efectiva que en otras condiciones probablemente de su vida, ¿cierto? Cuando uno ya es mayor, si bien se puede emprender, las condiciones siempre tienen alguna dificultad, no siempre es lo mismo. Por lo tanto, en ese contexto, la invitación es a identificar esas habilidades en este momento y cómo ponerlas a disposición de un proyecto aplicado. Y ese propósito que ustedes van a descubrir en este proceso es el que queremos potenciar. Hoy día tenemos el proceso de tesis, que normalmente requiere de un trabajo sistemático, formal dentro de la universidad, que pasa por una revisión de comité normalmente, que el tema se define y se establece siguiendo ciertas pautas o ciertas líneas de trabajo desde la academia, del laboratorio, del departamento o de la carrera que ustedes están cursando. Debe seguir una línea de trabajo, ¿cierto? Hay profesores que están en esas líneas trabajando y por lo tanto los temas de tesis también se hacen en conformidad a esas materias previas, o bien a propuestas que ustedes como estudiantes también hayan alcanzado a establecer en colaboración o en conjunto con la universidad. Entonces, cuando hacen este trabajo, que es de alta inversión en horas y también en recursos, ¿qué pasa con esta investigación que estoy realizando? ¿Cómo yo la puedo reorientar? ¿Qué propósito tiene? La invitación que le hacemos desde la NIT es que generen a partir de esa solución o de esa investigación una solución que pueda generar un impacto en algún sector de la sociedad, ya sea de la sociedad civil, del mundo público o bien de algún sector industrial o empresarial que ustedes detecten o hayan trabajado en algún diagnóstico y hayan detectado o identificado un problema de una magnitud relevante que ustedes puedan abordar y gracias al subsidio puedan desarrollar esa solución que se pueda anhelar en este momento, ¿cierto?
De cierta manera nosotros deslizamos la idea de generar un emprendimiento de base científica tecnológica. No es la obligación en Vue. Sin embargo, como antecedentes académicos respecto a la bibliografía en temas de emprendimiento, normalmente son de alta efectividad frente a la solución que se está presentando. Por lo tanto, en términos de la transferencia, la posibilidad de desarrollar esas soluciones que generen un alto impacto en la sociedad normalmente se hace a través de este tipo de vehículos, que son las EBCT, o empresas de base científica tecnológica. Entonces, por ese lado, como política pública, también queremos mostrarle a ustedes que hay una alternativa concreta con respecto a ese desarrollo y por lo tanto ustedes como estudiantes desde etapas tempranas, sobre todo los del pregrado, que normalmente están entre los 25 28 años, pueden desarrollarla. Los mismos del posgrado, que probablemente estén en su mayoría en una edad similar o parecida, puedan desarrollar y tomar ese conocimiento que están o empoderados en este momento hoy día y aplicarlo en soluciones que sean de alto impacto en la industria o en el sector productivo o en el sector público. Por lo tanto, en ese contexto el Vue se mueve y por lo tanto genera un modelo asociativo al interior de la universidad que ayuda a promover y fomentar la relación entre el estudiante, su investigación, con el conjunto de académicos que pueden ser de soporte en la parte científica tecnológica, si es que hay alguna debilidad que se quiera resolver o fomentar a través de este instrumento, y bien el acceso a la infraestructura técnica que la universidad tiene a disposición. Esto lo digo siempre en todas las charlas, ustedes como estudiantes de carreras universitarias de una universidad como la Universidad del Biobío, están en un lugar privilegiado. Tienen acceso a una infraestructura relevante dentro del país en materia de desarrollo científico y tecnológico. Van a haber departamentos más desarrollados, departamentos que están nuevos o departamentos con niveles relativos de especificaciones o de desarrollo específico. Sin perjuicio de eso, acceder a ese conocimiento desde la universidad, tener a los profesores que normalmente ustedes tienen o han escogido como profesores guías, o líneas de investigación que está desarrollando la universidad, que muchas veces tiene mucho que ver con el desarrollo territorial, social y la matriz productiva de la región, es un privilegio. Por lo tanto, esa invitación y ese conjunto de ingredientes queremos que a través de Vue ustedes lo desarrollen y lo valoren. Y en ese sentido, poner financiamiento a través de un subsidio para que ustedes aprovechen esa capacidad y desarrollen una solución de alto impacto para nosotros es fundamental. Estamos súper motivados con el tema de la territorialidad y también con el tema del género, para que también se involucren más iniciativas que provengan de regiones y más iniciativas que también lideren mujeres en este sentido. Ahí les voy a contar algunos detalles que estamos trabajando con respecto a las bases. Respecto a al modelo asociativo, es parte de los objetivos del Vue, este triángulo que en el fondo, o estos pilares que nosotros queremos fomentar, va por un lado, por el tema de la capacidad de la universidad, su infraestructura y espacios físicos para desarrollar la investigación que se quiere desarrollar y valorizar, y por otro lado, el acceso a los profesores o investigadores que pueden apoyar en ese proceso. Junto con ello, ustedes deben saber, o si no lo saben, se los cuento, en los últimos 10 a 12 años, el ecosistema de innovación nacional se ha desarrollado un montón. ¿Y eso qué quiere decir? Que se han colocado capacidades al interior de las universidades para promover la transferencia tecnológica y el desarrollo de tecnologías aplicadas. Por lo tanto, ahí hay varios instrumentos y políticas públicas que están ayudando a desarrollar esos temas dentro de la universidad. Y uno de ellos, en su caso, también tiene que ver, por ejemplo, con la incubadora de empresas o el área de emprendimiento que la universidad posee. Esas capacidades, que son habilidades blandas para estos procesos, también los van a ayudar a ustedes a desarrollar tanto los elementos técnicos de la ciencia y la tecnología propiamente tal, elementos técnicos del proceso de emprendimiento o de valorización de un resultado de investigación, y también de las habilidades que ustedes van a desarrollar, que son habilidades sociales que les van a permitir socializar o relacionar su solución técnica o tecnológica con el mundo aplicado, es decir, con la sociedad. Entonces, ese proceso es súper interesante porque les va a permitir a ustedes eh, identificar aquellos dolores, aquellas iniciativas que ustedes van a presentar en pos del impacto que se va a generar desde sus resultados, ¿cierto? Desde ese trabajo que ustedes van a generar desde la universidad. Esas capacidades van a permitirle a ustedes entonces propiciar el trabajo desde la academia, mejorar el desarrollo de su tesis o perfeccionar el desarrollo de su tesis o hacer trascender la tesis que tienen entre manos en términos de una solución y de un proyecto de emprendimiento en concreto. Hay muchos ejemplos de la universidad que han trabajado con Vue y que han podido desarrollar ese círculo virtuoso entre el conocimiento de la tesis, el alumno empoderado del conocimiento y también el profesor guía y la universidad que está apoyando las iniciativas en este sentido.
Por lo tanto, los participantes de este tipo de proyectos buscan tener un modelo asociativo básico, por una parte, que es un equipo de trabajo inicial que nosotros queremos que como estudiantes ustedes lideren. ¿Y en qué va a consistir? En tener un director de proyecto que van a ser ustedes mismos como alumnos o alumnas de carrera o exalumnos de carreras de pregrado y de programas de posgrado. Van a invitar a un profesor guía, que pudo haber sido el de la tesis, o un investigador asociado que, dada el área de trabajo, va a poder ser parte de ese proyecto, y un mentor de negocios o un mentor del mundo relacionado con los impactos sociales que va a desarrollar la solución. Entonces, ese modelo asociativo básico está soportado finalmente por el espacio en la universidad que se va a generar. Esa cultura de innovación o de emprendimiento innovador es el que queremos que desde la Universidad del Biobío se proyecte a través de ustedes propiamente con las iniciativas o propuestas. Para la postulación, como siempre, como postulación a un concurso que va a entregar sus recursos públicos, en este caso un subsidio, se requieren ciertos antecedentes. Uno de los antecedentes importantes es identificarse ustedes como estudiantes de cierta carrera, con un nombre de título de memoria, tesis o proyecto de título. En el caso del profesor guía también se identifica, y los invito a acceder a la página del concurso y poder identificar cuáles son los documentos que deben completar. Son algunas cartas de compromiso en donde la universidad también firma ese patrocinio que va a generar el proyecto. Se va a identificar quiénes van a ser los integrantes del equipo, quiénes va a ser su profesor guía. Eso se completa, se firma y se sube a una plataforma de postulación. Recuerden que también está el formulario principal del proyecto, en el cual se preguntan o se desarrolla la idea de solución que va a permitir a ustedes llevar el desarrollo de la tesis hacia un proyecto aplicado más específico. La postulación tiene una primera sección que habla de una presentación del proyecto, habla también de una presentación del equipo emprendedor que ustedes van a conformar en una primera etapa, y después vienen los aspectos claves de una postulación en particular, específica, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que uno hace a la hora de presentar un proyecto aplicado? Identifica, en el fondo, cuál es la necesidad de desarrollar esa solución. ¿Cómo se identifica eso? Normalmente a través de la identificación de un problema, un desafío o una oportunidad que permita a ustedes como equipo generar esa motivación de desarrollar ese proyecto. Como recomendación para aquellos que ya están formulando, para identificar ese problema, desafío u oportunidad, es importante establecer cuál es la magnitud de ese problema, ¿ya? ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, magnitud y vigencia son las dos variables que hay que considerar como básicas a la hora de justificar un problema para alguien que les va a dar un subsidio, en este caso, recursos monetarios para desarrollar esa solución que ustedes están anhelando. ¿Cómo lo deben hacer? En primer lugar, identificarlo a través del conjunto de personas o de recursos que se destinan, que se pierden, que se ven afectados gracias a ese problema que se está identificando, ¿cierto? Algunos ejemplos el día de hoy: tenemos cambio climático normalmente que afecta al tema en áreas específicas de agronómica, de acuicultura, de calentamiento global. Todos esos elementos son partes de un problema que hay que abordar, ¿cierto? Otro tipo de problemas tienen que ver, con, por ejemplo, con la seguridad patrimonial, la seguridad informática, la seguridad de nuestras áreas verdes, la seguridad o la sostenibilidad ecológica, ¿cierto? Hay varios motivos o raíces o elementos que uno puede considerar, de acuerdo a mi conocimiento como tesista o como memorista, que puedo abordar a través de mi solución y mi conocimiento que yo estoy desarrollando. Este problema debe estar establecido, cuantificado a través de su magnitud, a cuántas personas afecta, cuántas hectáreas afecta, cuántos cultivos afecta, cuántas personas, empresas, etcétera. Hay un montón de variables que uno puede identificar para cuantificar ese problema. Lo importante es que ese problema, ustedes siempre tienen que tener en mente que es un problema que generalmente con una solución no se resuelve. Entonces, cuando les toque presentar la solución, escribirla, defenderla, hacer un video con la presentación, que es parte también de los elementos que vamos a conversar para esta postulación de View, ustedes deben ser súper cautelosos y focalizados con respecto a qué factor o elemento de ese problema ustedes van a atacar. Normalmente es muy raro ver que una solución resuelve el problema en su conjunto, ¿cierto? Con un proyecto yo no voy a resolver el tema del cambio climático. Con un proyecto yo no voy a resolver el tema del cultivo de todos los productores de un área o de una región. Entonces yo tengo que enfocar mi solución
a identificar cuál es la causa de ese problema. Si esa causa es de naturaleza científica o tecnológica, cómo yo lo voy a abordar con mi proyecto y qué elementos o conocimientos de mi proyecto van a permitir que esa solución o que esa causa del problema se vaya mitigando o se resuelva totalmente. Entonces, ser súper racionales a la hora, porque aquí estamos en un instrumento tecnológico, ¿cierto? Por lo tanto, ser súper racionales en qué elemento de mi conocimiento lo voy a transformar en una solución a partir de un desarrollo tecnológico, un desarrollo de un conocimiento específico, va a poder contribuir a resolver ese problema o parte de ese problema, ¿cierto? Sus causas y esa relación es súper precisa y la valoramos mucho que ustedes la describan en las distintas instancias que tienen ahora para presentar el proyecto, ¿ya? Entonces tenemos la solución, luego esa solución ustedes le van a dar una forma distinta, que acá hay un lenguaje que yo quiero utilizar con ustedes, que normalmente en las carreras, no sé si las desarrollan en todas las carreras, probablemente en la ingeniería las desarrollen un poquito más. Yo tiendo a pensar que cada vez más las carreras tienen mallas curriculares más integrativas, es decir, siempre uno ve temas de evaluación de proyectos o la mayoría de las veces como que trata de identificar un poco la variable o el peso económico que una solución podría tener. En ese sentido, ¿qué es lo que les quiero decir? Que el problema o la necesidad o la oportunidad que se está identificando en el proyecto se transforme en términos económicos para identificar un poco cómo abordarlo. Entonces, por ejemplo, si yo digo que hay un problema de cambio climático que afecta el cultivo de las vides en la región del Biobío, por ejemplo, o la calidad de ciertas tierras de la región del Biobío no pueden ser utilizadas para cierto tipo de cultivo, yo tengo que abordar eso, esa magnitud de ese problema, en un potencial conjunto de usuarios de esa solución que yo voy a desarrollar o validar. Entonces yo debo pensar en ese grupo de personas que están afectadas por el problema, la debo acotar y la debo cuantificar. Eso se define como criterios de segmentación de un mercado o criterios de estimación de un mercado potencial, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, cuando ustedes estén formulando el proyecto, y ahí le pido ayuda también al equipo de Solange, que normalmente yo sé que lo hacen súper bien, orientar a los proyectos, a los postulantes a identificar de cierta manera ese mercado es de esa solución que ustedes están identificando. Esos criterios de segmentación les van a permitir llevar a cuantificar ese mercado y ese potencial beneficio o social que ustedes van a desarrollar, o beneficio económico que ustedes van a desarrollar. Por otro lado, cuando esa solución ya tenga un mercado identificado o un conjunto de usuarios potenciales, ustedes van a identificar la solución y la van a caracterizar a través de un producto, un proceso o un servicio. Esa solución generalmente toma esos formatos. Muchos proyectos a lo mejor que son un poquito más complejos, de repente la solución está compuesta de un producto y un servicio. Ese trabajo que ustedes desarrollen en el proyecto, en la formulación, lo van a poder presentar de cierta manera bajo. Luego, una cosa que nos interesa mucho en ANID es cuál parte o cuál sección o cuál elemento de esa solución, producto, proceso, servicio, debiera incorporar un componente científico-tecnológico, ¿ya? ¿Cuál es el grado de novedad? ¿Cuál es lo que va a mejorar con respecto a lo que se hace hoy día? Y ahí viene un análisis ya un poquito más amplio con respecto a hoy día. Bueno, yo identifiqué este problema, estoy presentando esta solución con estas características, voy a resolver esa fuente del problema gracias a mi conocimiento, pero debo pensar además en el sentido de decir, bueno, debe haber algo más que se esté realizando para resolver esto. Hay una competencia que se llama, ¿cierto? Hay un sustituto, ya hay conocimiento o ya hay maneras de resolver este problema de otra forma. Entonces yo debo identificar esa otra forma que se está resolviendo el problema y ponerla a prueba, hacer el test o la o la hipótesis, digamos, plantearlo así, en el fondo la hipótesis de comparativa que me permita a mí determinar cuán competitivo o cuán ventajosa es mi solución con respecto a lo que existe. Esos elementos son parte del corazón de un proyecto que está siendo financiado por un instrumento tecnológico como en este caso el VIEW y les permite a ustedes desarrollar ese modelo ya de manera más precisa y más concisa. Y en el fondo lo que queremos es que desarrollen una metodología también que les permita hacer esa validación comparativa entre lo que hoy día existe o cómo se resuelve hoy día el problema versus la que ustedes están proponiendo y la escala de validación. Con eso quiero decir que la escala de validación también tiene un nivel de madurez. Ustedes normalmente tienen un conocimiento, que hoy día es probablemente una prueba de concepto, en algunos casos esa prueba de concepto ya fue realizada y ya están en un proceso de validación a nivel de laboratorio, por ejemplo, o en una escala experimental. Eso para nosotros lo podemos encasillar en un lenguaje que tenemos establecido como los TRL, que son los Technology Readiness Level, que habla del nivel de madurez de la tecnología frente a su desarrollo.
Entonces sabemos desde ANIT que ustedes están en una etapa temprana, sobre todo para proyectos provenientes de tesis o memorias de título, y con el financiamiento de la ANIT queremos ayudarlos a desarrollar ese TRL, a perfeccionarlo y a incrementarlo con respecto a esa escala de validación. Siempre vamos a estar entendiendo que ese TRL está en un contexto de prueba, ¿ya? Si hay un producto en el mercado que ya está resolviendo el problema o ya hay una manera de hacer las cosas, nosotros queremos que desde abajo ustedes empiecen a competir y evaluar esa competitividad de mejor desempeño, gracias al conjunto de actividades y resultados y gracias a la metodología en el fondo que ustedes van a proponer, ¿ya? Es importante establecerlo también en el formulario. Y por último, un pequeño plan de trabajo que les permita a ustedes definir ciertos elementos críticos de la metodología. Ahí la ayuda del profesor es fundamental porque ese diseño metodológico también o experimental es parte del apoyo que queremos desde la universidad. Es el gran valor que tiene un proyecto de esta naturaleza, aprovechar ese conocimiento científico disponible o que es propio del equipo de la universidad, que lo ponga a disposición de ustedes para que se desarrolle de mejor manera. Todos estos elementos, que son parte de la postulación, también van a tener un mini resumen. Va en un video que nosotros vamos a pedir que ustedes graben. Ese video lo pueden completar haciéndose una tipo auto-selfie o bien editarlo, si tienen los recursos, editarlo un poquito más. Lo importante, más allá del aporte gráfico, que siempre es atractivo, ¿cierto? Y es deseable, lo importante es que los contenidos de la información que están ahí resumidos en esta diapositiva se puedan ir vistiendo, ¿cierto? O sea, se pueden ir depositando en ese video los elementos críticos de este proyecto. Ese video debe durar 2 minutos por base y debe ser puesto a disposición de una plataforma pública de video. Normalmente acá el 80% de los chicos o de los proyectos que nosotros pedimos que tengan video lo hacen a través de la plataforma YouTube. Yo sé que ustedes o sea, saben más que yo en esto, hay otras plataformas que son públicas. Lo importante es que esta plataforma sea pública y no tenga claves de acceso. Por lo tanto, cuando ustedes desarrollen el video, independiente del formato que tenga, lo suban y lo puedan verificar que está disponible y que cualquier persona lo puede ver. Nosotros lo vamos a verificar desde el punto de vista de la admisibilidad, pero lo importante es que resuma de cierta manera todos esos elementos que están ahí dentro de la postulación. El poder de síntesis en ese video va a ser muy importante porque en 2 minutos tienen que hacer o armar ese pitch. Un paréntesis frente a eso, antes de pasar a los plazos del proyecto y los montos. Desde la universidad, ¿cierto? Yo en algún minuto les mencionaba que habían ciertas capacidades en materia de emprendimiento innovador, ¿cierto? Muchas veces ese pitch se entrena. Entonces, desde la universidad, si pueden brindar el apoyo para que esos videos no sean improvisados y se mande el primer video que ustedes tengan a la primera, generen una instancia interna de preparación de los guiones o de preparación de los videos o de los distintos elementos que el video debe tener. La gran ventaja de armar un video con respecto a una presentación presencial, que antes lo hacíamos en el vivo, ya sea presencial o online, pero era en vivo, era la capacidad de caer en temas de nerviosismo, confusión, problemas de comunicación, por ejemplo, si la PPT fallaba o la PPT no tiene la actualización que ustedes creían que tenía. Entonces, todos esos pequeños ingredientes iban afectando, era como unas pequeñas piedras que se le iban tirando al relator, ¿cierto? Cuando defendía su video, o sea, perdón, su proyecto en vivo. Entonces, en véanlo desde el siguiente punto de vista, que al hacer el video van a poder editar cuantas veces ustedes quieran previamente partes de ese contenido, van a poder juntar el video y lo van a poder enviar y subir de manera mucho más limpia. Lo importante es que el mensaje acá es que lo entrenen. Cada sección, cada párrafo del video que ustedes editen, venga ya de un trabajo previo, de una narrativa previa. Y ahí es importante que el apoyo de la universidad también con esas capacidades, si las pueden contratar o si las tienen dentro de la universidad, puedan apoyar a los estudiantes en ese sentido. Un mensaje que yo siempre les mando a los postulantes es que emulen el comité interno nuestro. Nuestros comités de evaluación en general son los comités de FONDEF. Acá un mensaje para los profesores, si es que hay alguno acá en la sala. Son los mismos integrantes de los comités de FONDEF. Lo que pasa es que los utilizamos un montón para poder desarrollar esta etapa de evaluación de VIEW. Y por lo tanto, la exigencia o las preguntas, si bien pueden tener un grado de tolerancia o de entender que el postulante es un estudiante, en general siempre son las mismas. Y la rigurosidad siempre tiene la misma base porque son las mismas personas. Entonces, en ese sentido, emular un comité antes para aprobar el proyecto
y entender que el alumno está preparado para defender y exponer su proyecto frente a algún comité técnico, en este caso constituido por terceras personas, académicos, empresarios, emprendedores, va a poder ser entendido y valorado de buena manera. Entonces, por ese lado, la invitación es una buena receta para que los proyectos que nos lleguen vengan un poco más desarrollados y con grados de perfección mayor, para que tengan una buena tasa de adjudicación. Los plazos de ejecución de los proyectos BIO son de 12 meses, van a poder ser prorrogados por hasta 6 meses, dependiendo de cada situación, ¿cierto? Hay, un año es bien poco, pero hay proyectos que se pueden hacer en 12 meses, otros que tienen que ver con variables de estacionalidad, o tienen que ver con variables de disponibilidad de recursos, materias primas que no llegan, o problemas incluso desde las compras, siempre requieren de un mayor plazo. Por lo tanto, ahí tenemos una tolerancia mayor de 6 meses para poder extender el proyecto, y como máximo sí, no nos podemos pasar de 18 meses de ejecución. Lo bueno es que acá tenemos financiamiento para los estudiantes en esos 12 meses. Hay un sueldo, una pequeña ayuda que desde NIT se les va a otorgar a cada uno de ustedes por los 12 meses, y si el proyecto se extiende, también por los 6 meses de extensión. Por lo tanto, ahí es importante ser bien ahorrativos, orientar los recursos también a que los equipos se puedan sostener, y el día de mañana conectar este proyecto con otros de emprendimiento u otros del sistema de innovación que sean de mayor envergadura, y en ese sentido ya poder ayudarlos en una etapa siguiente. El financiamiento para nosotros en esta instancia es de 32 millones de pesos para cada proyecto. Tenemos un potencial de 36 proyectos para adjudicar este año. Esos 32 millones de pesos son parte del subsidio que la ANID entrega a cada estudiante, y hay un aporte de un 20% como mínimo que es valorizado, que la institución beneficiaria debe realizar. Ahí hay una ecuación de mínimos y máximos para referencia solamente de ustedes. Si piden el máximo, al menos van a tener que colocar esos 6,4 millones de pesos valorizados, y por lo tanto el costo total de un proyecto debería andar del orden de los 38,4 millones de pesos. Es importante que la valorización de esos recursos que hagan desde la institución beneficiaria también dé cuenta en el fondo del compromiso de la institución frente al proyecto. Y en ese sentido, ¿a qué voy? A identificar infraestructura que pueda ser valorizada, dotación de personas que pueda apoyar desde el mundo científico y también desde el mundo del emprendimiento o del soporte al emprendimiento, equipamiento y otros recursos que en el fondo ustedes como universidad quieran proponer o poner a disposición del proyecto. Esos aportes se entregan de una sola vez al principio, o sea, hay un giro inicial por esos 32 millones, y de esos 32 millones van a poder destinar un monto para honorarios para el estudiante de 500.000 pesos brutos por un mínimo de dedicación de 20 horas a la semana, ¿ya? Ustedes saben que en este momento hay como una definición de la jornada laboral, ¿cierto? De 40 horas a la semana, por lo tanto ustedes debieran de estar dedicando al proyecto, para referencia nomás, para aquellos que no están muy familiarizados con las horas laborales, es prácticamente media jornada. Por lo tanto, esas 20 horas es el mínimo que ustedes debieran comprometer por esos 500.000 pesos brutos que se le entrega de parte de ANI. Respecto al profesor guía o al investigador asociado, también desde ANIT tiene una ayuda económica, es menor, son cerca de 200.000 pesos brutos que puede recibir como apoyo a guiar a este estudiante frente a este proceso de emprendimiento o de valorización de sus resultados de tesis. Respecto a eso es lo que venía en esta diapo justamente, ya la dije, así que por lo tanto me la voy a pasar. Ítems financiables. Equipamiento, van a poder adquirir equipos con el proyecto, van a poder habilitar infraestructura adentro de la universidad, o si también están un poquito más avanzados, habilitar infraestructura fuera de la universidad. Lo importante es que a quien haga el gasto sea la universidad. Esta plata va a nombre de la universidad, por lo tanto, no va a nombre ni de ustedes como estudiantes, ni del profesor como persona natural o investigador, por ejemplo, como modelo Fondesit, por ejemplo. En esta plata va directamente a la universidad, y la universidad se hace cargo de las compras o adquirir los bienes y servicios que sean necesarios para ejecutar el proyecto. Entonces, eso es importante, hay un control ahí en ese aspecto en la parte financiera. Hay gastos de administración indirectos también para el proyecto que tienen un tope de hasta el 12% del monto del subsidio, es decir, 12% sobre los 32 millones. Respecto a la admisibilidad, es un proceso que nosotros hacemos cuando ustedes postulan. Ya recuerdan las diapositivas anteriores que está el video, el formulario, las cartas de apoyo. Eso es parte de la admisibilidad. Todo lo que ustedes descarguen desde la plataforma de postulación deben revisarlo.
para aquellos que ya están postulando, también verifiquen que cada cosa que tiene el proyecto esté subida, esté confirma, o ya esté en proceso al menos de firma. Yo sé que en las universidades también se genera un track interno en la cual se identifican a los postulantes a través de estas charlas. La unidad de emprendimiento apoya esas postulaciones y por lo tanto no tan solo lo apoya en la parte técnica, sino que también en la documentación, reunir la documentación para obtener las firmas internas. Profesores, representantes institucionales y otros actores que desde la universidad también están brindando los vistos buenos para que ustedes puedan postular y acceder a este subsidio. Entonces, en ese lado también tener consideración. Lo más importante y nuevo para todos, para mí y para ustedes y para la universidad, es que ahora hay que subir el link del video, ¿ya? Ese link del video también es parte de la admisibilidad y por lo tanto es parte y es un insumo frente a la presentación ante comité. La presentación ante comité, Solange y el equipo de Solange sabe súper bien esta parte, que se preparaba a través de una PPT, un PowerPoint, ¿cierto? La llenaban y la subían como parte de la postulación. Ahora, en vez de la PPT, va el video, y cuando nos toque ver el video con el comité, normalmente uno está ahí presente con el comité ayudando a la coordinación. Ahora lo que vamos a hacer, el formato va a cambiar un poquito, es decir, vamos a ver el video y además vamos a poder evaluarlo y tener la entrevista. ¿Me da un segundito? Vamos a poder ver el video y hacerle las preguntas respecto al video, ¿ya? Entonces ahí como que vamos a ahorrar ese estrés de que la PPT no se ve, de que la conexión falló, el micrófono falló, todo eso se va a reducir, se va a minimizar, van a poder prepararlo mejor, van a poder editarlo varias veces, que el mejor video que ustedes crean lo van a poder subir. Y frente a ese video nosotros vamos a hacer preguntas a ustedes. Los vamos a citar igual que antes, vamos a tener la reunión con el comité y van a poder defender los argumentos científicos, tecnológicos, de patentes, de modelo de negocios, etcétera, del proyecto. Todo eso en un lapso, perdón, de 30 minutos. Luego de eso se establece el ranking de adjudicación y por lo tanto las condiciones de aprobación de los proyectos. A continuación les quiero presentar la rúbrica con la cual vamos a valorar los proyectos en cuanto a sus componentes técnicos. Acortamos la rúbrica para aquellos que estén familiarizados con las rúbricas antiguas. Bajamos la presentación a un solo criterio, ahora vale un 25%, ya no vale un 40%. Ahí se juegan, en realidad todos los criterios como que son todos igual de importantes, ¿cierto? Como que redujimos también que cada componente del proyecto tuviera su propio mérito y llegamos a esta solución un poco más pragmática, digamos, porque cada cosa es tan importante que está valorada con la misma ponderación. Por lo tanto, va a ser mucho más breve el informe de evaluación y va a ser mucho más focalizado también para ustedes. Como sugerencia, tips, recomendación, chequeen esta PPT, ahí están las preguntas que nosotros debiéramos evaluar. Cuando estén llenando el formulario, procuren que esa respuesta esté clarita en el formulario de postulación. ¿Ya? Es una autoayuda respecto a lo que ustedes están escribiendo. Muchas veces toman el formulario y hay secciones que ni siquiera las desarrolla. Caso extremo, no aplica, por ejemplo. Eso, ojo, porque muchas veces está dentro de los criterios de evaluación y por lo tanto hay que desarrollarlo. Esos no aplican, yo sé que son poquitos, no deben ser más del 1% de los proyectos, menos, mucho menos. Pero uno se queda con ese recuerdo de algunos casos. Por lo tanto, ahí ustedes tienen la receta explícita de lo que se evalúa y por cuánto se evalúa. Otra novedad respecto a esta convocatoria de este año 2023, el VIEW generalmente, o los criterios de asignación de los recursos los hacíamos por orden, por calidad, ¿cierto? Por nota final, ordenados de mayor a menor. En esta oportunidad vamos a agregar dos elementos al ranking que se elabora a partir de esos criterios de evaluación. El primero tiene que ver con un criterio de género. El VIEW tiene una excelente proporción entre género masculino y femenino con respecto a otros instrumentos de la NIT o de nuestra subdirección. En este momento está dentro de un 60-40, si ustedes me preguntan rápido, 60% hombres, 40% mujeres en términos de adjudicación. Lo que queremos es esforzar un poquito la palanca hacia tener un 50 y 50. Nosotros modelamos los últimos dos concursos para atrás con respecto a una mejora en la nota por el hecho de tener mujer. ¿Por qué? Todas las estadísticas internacionales hablan de que en áreas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación las mujeres tienen una baja participación. Patente, también. Entonces, ¿qué es lo que queremos incentivar? A que más mujeres se involucren en estos procesos. El criterio de evaluación que vamos a utilizar acá es adicionar un 0,2 puntos
a la nota final. Por ejemplo, si ustedes tuvieran un 3.0, ya por el solo hecho de ser directora mujer, es decir, la estudiante que lidera el proceso en mujer va a tener un 3.2. Ese 3.2 a la hora de los rankings es súper significativo. Entonces van a poder avanzar algunos puestos en el ranking por ese simple hecho, ¿ya? Y por lo tanto, involucrarla en estos procesos a través de estas definiciones en los criterios de evaluación para nosotros es súper importante. Es un primer beneficio que se está desarrollando por primera vez en el VIEW. Y el otro criterio en la evaluación tiene que ver con un criterio territorial. El VIEW también, a diferencia de otros instrumentos de la NIT o de la subdirección, tiene una participación territorial de un 75-25 con respecto a la región metropolitana. Eso está súper bien, en general tiene una buena acogida, sin embargo, entre macrozonas hay diferencias significativas. ¿Qué quiero decir con eso? Que hay macrozonas que tienen cero o muy baja participación, cercana al 5%. Ahí estoy hablando de la del 5%, es la región de la macrozona norte, y la macrozona austral tiene 0% de adjudicación en proyectos VIEW. Entonces, en ese criterio territorial también estamos balanceando entre macrozonas la capacidad de asignar recursos para los instrumentos y para los alumnos de las universidades que en esos territorios también tienen la oportunidad. Hay un trabajo de difusión, por supuesto, en ese criterio también, pero sin duda que apoyar a las zonas o a las macrozonas con menor representación también para nosotros es bien importante. Entonces, ese beneficio, ¿en qué consiste? En asignar para aquellos proyectos que son buenos, es decir, que tienen nota 3 hacia arriba, asignarlos o asegurarlos con una mínima asignación de recursos a nivel de macrozonas regionales. En ese sentido, es una buena noticia también para ustedes. Si bien la región del Biobío es una de las regiones más activas en el BIO, y ha liderado muchos años las evaluaciones, en este contexto nos va a tocar en el fondo verificar que otras macrozonas también tengan la oportunidad de compartir esos recursos y en el fondo compartir esa posibilidad de ejecutar los recursos en sus distintas regiones. Eso a nivel general, esas son las bases y las novedades que les tenía para esta convocatoria y por lo tanto ahora quedo a disposición del equipo también para poder resolver algunas dudas que ustedes tengan, ya sean a través del chat que la hayan escrito o bien si quieren hacerlas a viva voz. Ahí quedo disponible para la coordinación. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Esteban, por la presentación. Acá estamos con el equipo. Vamos revisando entonces las preguntas que están en el chat y después damos la libertad si los que quieran preguntar a viva voz, como si tú lo puedan hacer. Ya nos preguntaron si la charla está grabada, colocamos que sí. Una vez finalizada la actividad, como todos se registraron al ingresar, se va a hacer envío del link del video. Después nos consulta Alex Barrales, ¿es requisito que la persona que protagoniza el video sea un participante del proyecto o puede ser un tercero? Normalmente pedimos que sea uno de los integrantes del equipo. Perfecto. Eso quiere decir, si postula más de una persona, podría ser, o sea, el equipo compone por 3, Claro. alguno de los 3. Claro. Perfecto. Muchas gracias. Después, Alex Barrales igual pregunta, respecto a la carga horaria, ¿hay problemas si tengo comprometido un número de horas ayudantías, por ejemplo, en convenio honorario y en suma superó la jornada completa? En el caso de los emprendimientos, sobre todo en este caso del VIEW y también Startup Ciencia, hay trabajos que se hacen no en el marco de la hora de oficina. Entonces, si ustedes pueden acreditarnos y resguardar que eso se cumpla como nivel de número de horas por semana, para nosotros también lo podemos aceptar. Lo importante es que ustedes internamente también resguarden esas horas, de hecho las bases están escritas así, de que a solicitud de ANIT se deberá presentar esa acreditación de horas independientes si son horas de 9 a 6 en un horario como jornada tipo. Entonces, si este muchacho tiene horas comprometidas en la academia, poder cubrir esas horas en otros horarios y que muchas veces requieren quizás de una intervención más directa en el laboratorio, en el edificio o el departamento de la facultad. Perfecto, muchas gracias. Frances Goicochea nos da muchas gracias por la presentación. Catherine Espinosa nos pregunta por las bases y ahí Camila, ejecutiva también de la unidad, le dejo el link donde se encuentra el concurso. Ya. Después dice Pablo González, nos pregunta, ¿es compatible con las horas de becas internas de posgrado? Sí, las 20 horas que tenemos las pensamos en el diseño del instrumento en aquellos que son becarios.
Y en el fondo, al tener la beca, puedan seguir ejecutando la beca, puedan recibir la beca, por supuesto, obvio. La única restricción que van a tener es que no van a poder tener doble pago de la NIP. Es decir, aquí en el BIO deberán renunciar a su pago, pero sí seguir aceptando la beca. Es la única característica como particular con respecto a los becarios. Ahora, cada una de las becas, verifíquenla porque en algunos casos la dedicación podría ser mayor a la que nosotros les permitimos, pero normalmente las becas están como tendiendo a ser más flexibles en eso, sobre todo si siguen una misma línea de trabajo o convergente en la misma línea de investigación o desarrollo aplicado. Perfecto, muchas gracias, Esteban. Después, Pablo González nos pregunta también, ¿tiene que estar asociado a tesis de posgrado o puede ser una investigación aparte? Tesis de posgrado, sea magíster o doctorado de programas acreditados, eso por una parte. Y en el caso del pregrado, memorias o proyectos de título que estén en el marco del proceso de obtención del grado profesional o licenciatura, dependiendo. Y en aquellos casos que son carreras que no hacen ni tesis, ni memoria, ni proyecto de título, normalmente son horas, por ejemplo, hay personas del mundo del área de salud que debe cumplir con un número de horas para obtener su título y que dentro de ese trabajo estén haciendo un aporte, por ejemplo, perfeccionando un protocolo de atención clínica o ayudando de cierta manera al área, esos también lo pueden acreditar a la hora de la postulación. Lo importante es que la universidad nos diga, el representante institucional nos diga que esta persona está en este programa con estas horas para la obtención de su título específico o licenciatura específica, para que también ese grupo de estudiantes no se vea como, digamos que no va a poder postular, digamos, también puede hacerlo. Y hemos tenido proyectos súper buenos también con ese tipo de profesionales. Por lo tanto, dejarles claro que también están invitados a que puedan acceder a estos subsidios. Muchas gracias, Esteban. Nos pregunta también nuevamente Alex Barrales, dice que el resultado final, ¿qué nivel de TRL debe tener y qué opciones de postulación a fondo se puede hacer una vez finalizado el proyecto? Ya, súper bueno, lo agradezco un montón porque nosotros tomamos Vue como una primera instancia, ¿cierto? Es como es la puerta de entrada al mundo del sistema de innovación que tenemos en nuestro país, que está representado principalmente por la NIP, por Corfo, también por FIA y otras entidades ministeriales. Entonces, esta puerta de entrada que se le abre a los estudiantes es para que ustedes a través de este proceso puedan, en primer lugar, desarrollar el proyecto, avanzar en sus TRL. En algunas áreas el TRL ni se va a mover con 30 millones de pesos, con 32. En otras áreas sí se va a mover varios TRL. Por lo tanto, va a depender del área y de la metodología que ustedes coloquen a disposición del proyecto y se avance en los TRL. Eso por una parte. Entonces, no hay un requisito de avanzar 1 o 2 o 5 TRL. Eso va a depender mucho del sector en el que estén trabajando. Si están trabajando en biotecnología, por ejemplo, el avance en TRL puede ser más lento que el avance en tecnologías de información o en la ingeniería. Entonces, por ese lado también va a tener que ver con la magnitud de los fondos. Entonces, por ese lado, no se inhiban a postular porque creen que no van a avanzar los TRL porque no lo vamos a elegir. Todo lo contrario, va a depender del mérito técnico de la base del proyecto. Eso es para nosotros en ANIP lo principal. Eso por una parte. La otra parte de la pregunta tenía que ver con la continuidad. La continuidad nosotros vamos a propiciar siempre que el proyecto desarrolle los componentes básicos para que tenga continuidad en el sistema de innovación. Al entrar acá, a nuestra subdirección de investigación aplicada, lo que estamos haciendo es llevarlo y generando las capacidades para que ustedes como líderes de los equipos también adquieran otras herramientas en materia de innovación y ciencia y tecnología y emprendimiento de base científica tecnológica. ¿Qué va a ocurrir en ese proceso cuando ustedes tengan el financiamiento? Les vamos a mostrar otros instrumentos y otras instancias y los vamos a articular con otros fondos para que el proyecto pueda haber una continuidad y en el fondo pueda ser perfeccionado, reformulado, reciclado o dirigido originalmente a lo que tenían ustedes pensado. En ese sentido, tengan la tranquilidad de que la continuidad la van a encontrar acá en la NID, en la subdirección, y por lo tanto van a poder seguir proyectando el resultado como lo han hecho otros estudiantes Vue, que tenemos cerca de yo creo que es un 8% o un 9% de toda la cartera de Startup Ciencia, de los 3 concursos que tenemos, proviene de Vue. Por lo tanto, hay un canal ahí, una conexión que les va a permitir a ustedes el día de mañana acceder a ese financiamiento de mayor magnitud ya como empresa, como emprendimiento creado, y vamos a atender a que eso ocurra. Así que por ese lado, denlo por hecho, que lo vamos a ayudar a postular a otro fondo. Perfecto, muchas gracias. La última pregunta que tenemos, y creo que nos involucra a los dos,
tanto a Anit como a UB, dice, ¿el equipamiento adquirido en el proyecto queda en la universidad o luego pasa al emprendimiento de base tecnológica? Claro, pueden ser varias respuestas ahí. En primer lugar, el equipamiento del VIU queda a nombre de la universidad. Eso de plano. Cuando el proyecto madura o ve la luz o va avanzando, después lo que nosotros promovemos al interior de la universidad es que a lo mejor se dé el espacio para que ese equipamiento se traslade. O bien el emprendimiento siga trabajando al alero de la universidad con ese equipamiento. La idea es ir traspasando esa capacidad o colaborando en cuanto a capacidades para que ese emprendimiento se desarrolle. En el VIU tenemos varios ejemplos. Tenemos ejemplos de equipamiento que ha sido adquirido y se ha quedado en la universidad y después a través de una startup ciencia ese equipamiento se ha trasladado, se ha dejado como dato dentro de la empresa o bien se han adquirido equipamiento actualizado para que el emprendimiento vea la luz y siga avanzando y se desarrolle. Entonces, por ese lado, es un temazo el tema de las capacidades. Siempre desde la UNIT vamos a creer que es importante aprovechar lo que existe, la capacidad instalada. El grado de confianza o de relaciones entre el emprendedor, el emprendimiento y la universidad es parte de lo que se debe establecer. Pero siempre la idea es ir movilizando esa capacidad o aprovechando la capacidad instalada para el beneficio de los proyectos. Sobre todo para correr los riesgos de primera etapa. Entonces, ¿vale la pena comprarse un equipo para empresa en este momento? Quizás no. Mejor avanzar desde la universidad por un buen tiempo, desarrollar el trabajo ahí, y ya cuando esté todo calado y esté todo más preciso y no haya incertidumbre, quizás ahí tomar la decisión de invertir y traspasar esa capacidad hacia la empresa que se está formando. Entonces, hay toda una estrategia que ustedes como emprendedores van a identificar, o ya la tienen identificada, porque muchos de ustedes tienen ese bichito del emprendimiento mucho más claro que el resto de la gente, y por lo tanto hay que solamente ponerlo a disposición de su proyecto. Muchas gracias, Esteban. Bueno, nosotros como universidad complementar, tal como lo mencionas, que se trabaja en eso para poder, de acuerdo al grado de avance y la escalabilidad que presenta cada proyecto, se trabaja con cada uno, cada situación es distinta, el tema de los equipos que se adquieran dentro de la ejecución del proyecto. Claro. No tenemos más preguntas en el chat, ahí nos agradece por la explicación. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta a viva voz. Sí, tenemos el Estamos- espacio, tenemos algunos ¿Sí? minutitos, Solange. Tenemos, ya, perfecto. Si nadie quiere hacer consulta, bueno, nosotros queremos, primero que todo, antes de ir finalizando, darte las gracias, Esteban, por darnos esta instancia de hacer nuestra charla a nosotros como universidad, y también nosotros como comunidad y vicerrectoría queremos presentarle un pequeño calendario que tenemos preparado para poder, no sé si ahí se ve bien. ¿Sí? ¿Se ve el calendario? Sí, Sí, Ya, perfecto. Este es un pequeño calendario que les va a llegar durante la tarde de las actividades que programamos comunidad para todo el proceso de postulación. ¿Ya? Primero que todo, entonces, tenemos las fechas, los días martes, desde la otra semana en adelante, vamos a hacer pequeños talleres abordando las distintas etapas de la postulación. Primero vamos a revisar los formularios de postulación. El día 4 de abril vamos a tener algunos talleres de propiedad intelectual. El día 11 de abril vamos a revisar lo que tiene que ver con modelo de negocio, y el 18 de abril, como Esteban lo adelantó un poquito, nos pidió que pusiéramos énfasis en el tema del video para aquellos equipos que tengan interés y que nosotros veamos que avanzan en el proceso de postulación. Vamos a realizar un taller de pitch donde los van a preparar para poder realizar este video y también la presentación que se tiene que enviar. ¿Ya? Así que ahí los vamos a dejar cordialmente invitados a que puedan participar de todas las actividades. Esto va a ser online. Y adicionalmente a eso, vamos a estar atendiendo presencialmente o enfocados solamente en recibirlos a ustedes en Concepción los días jueves, en el primer piso del Centro de Innovación, de las 3 a las 5 de la tarde. Y en la sede de Chillán también vamos a viajar todos los días miércoles a partir de la otra semana, donde vamos a estar en la jornada de mañana en la sala de reuniones de la biblioteca de 10 a 12 del día, y en la tarde vamos a estar en el campus Fernando May, en el edificio de la BRIP, en el segundo piso. Ya atendiendo presencialmente, en el caso de que les sea más fácil, quieran ir a conversar con nosotros, vamos a estar ahí esperándolos para que podamos trabajar y resolviendo las dudas en este proceso de postulación. Ya este calendario les va a llegar por correo durante la tarde, se va a enviar al masivo de la universidad, y a ustedes también, a todos los que participaron de la actividad, también se lo vamos a enviar para que se puedan inscribir. Así que eso, como por parte de nosotros, le damos las gracias a todo el equipo por participar de la actividad, y cualquier cosa vamos a estar ahí. Ay, no sé si, dejar de compartir, no sé si hay dudas al respecto.
Súper, Solange. Como siempre, todo súper bien programado de parte de ustedes. Eso ayuda un montón a la hora después de seleccionar a los proyectos. Así que por mi lado yo no tengo más preguntas. Muchas gracias. Sí, ahí Sebastián les dejó entonces también el mail de la unidad. Para cualquier cosa podemos estar en contacto. Aquí como aparecemos somos el equipo completo que tenemos las camaritas prendidas. Cualquier cosa nosotros vamos a estar para apoyarlos en este proceso. Genial. Súper, muchas gracias, que estén muy bien, que tengan buena tarde. Muchas gracias, Esteban, que esté muy bien. Gracias a Nos vemos. todos, a todas. Chao. Chao, chao, nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Chao, chao a todos, que estén bien. Chao, gracias.